Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismes, rumores y todo el drama que tanto nos encanta. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que está que arde en el mundo del entretenimiento turco y que está generando un montón de controversia y especulaciones. Prepárense porque vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, la pareja que tanto nos gusta, la pareja que siempre vemos feliz y radiante en las redes sociales, pero, ¿están realmente en crisis? Los rumores, amigos, los rumores explotan. Ya saben cómo es esto del mundo de las celebridades. Siempre hay chismes, siempre hay especulaciones, y a veces, la verdad es difícil de encontrar entre tanta información. Pero aquí estamos nosotros para analizar, para investigar y para desentrañar todo lo que está pasando con Burak y Neslihan. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, y acompáñenme en esta aventura. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación de esta querida pareja. Y claro, Internet se encendió. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Será cierto? La verdad es que al principio, nadie tomaba en serio estos rumores. Siempre hay rumores, siempre hay especulaciones, y a veces, la prensa sensacionalista busca el morbo. Pero a medida que pasaban los días, las especulaciones se intensificaron. Y es que, amigos, hay ciertos detalles que llamaron la atención. Por ejemplo, la ausencia de fotos juntos en redes sociales. Ya saben, Burak y Neslihan siempre nos tenían acostumbrados a publicaciones románticas, a momentos juntos, a declaraciones de amor, pero de repente el silencio. ¿Se habían peleado? ¿Estaban distanciados? La última publicación conjunta data de un detalle que, por pequeño que parezca, es significativo en la era de las redes sociales, donde la vida de las celebridades es, en gran medida, un espectáculo público. También se rumorea que en eventos públicos no se les ha visto juntos. Cada uno ha asistido a sus compromisos profesionales por separado. Burak, por ejemplo, estuvo presente en la premiere de, mientras que Neslihan. Y aunque esto podría ser algo normal en la vida de dos actores con agendas apretadas, la falta de contacto público ha alimentado aún más los rumores. La ausencia de interacciones, de miradas cómplices, de gestos de cariño frente a las cámaras, ha sido notada por los fans y los medios por igual. Pero, ¿qué dice la prensa turca sobre esto? Bueno, como es de esperar, hay versiones para todos los gustos. Algunos medios aseguran que la pareja está pasando por un momento difícil, que las discusiones son frecuentes, y que la situación podría incluso llevar al divorcio. Imagínense. Un divorcio. Eso sería un bombazo. Estos medios generalmente citan fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto prefieren mantener el anonimato. Las historias varían, pero la narrativa común es la de una relación que se ha ido desgastando con el tiempo, bajo la presión de la fama y las exigencias de sus carreras. Otros medios, por el contrario, afirman que todo es una exageración, que la pareja está bien, que simplemente están ocupados con sus proyectos y que no hay nada de qué preocuparse. Estos medios a menudo intentan restar importancia a los rumores, argumentando que se trata de una tormenta mediática orquestada para generar clics y vender noticias. A menudo citan fuentes de relaciones públicas de la pareja o incluso, declaraciones de amigos y colegas que niegan cualquier tipo de crisis. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives de Internet. ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿Hay motivos reales para preocuparse? ¿O simplemente estamos ante una tormenta en un vaso de agua? Para analizarlo vamos a repasar algunos puntos clave. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que la vida de las celebridades no siempre es como la vemos en las redes sociales. A veces lo que se muestra es una imagen idealizada, y la realidad puede ser muy diferente. Las presiones del trabajo, la fama, los compromisos profesionales, las constantes miradas de los medios, todo eso puede pasar factura en cualquier relación. La exposición constante, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, pueden generar tensión y desgaste en cualquier pareja. La necesidad de mantener la imagen de pareja perfecta puede ser, paradójicamente, un factor de estrés. En segundo lugar,
tenemos que tener en cuenta el tipo de información que llega a nosotros. Muchas veces, los rumores se basan en fuentes poco confiables, en chismes de pasillo, o en simples especulaciones. Es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos. La prensa sensacionalista, en particular, tiene un interés en exagerar y dramatizar situaciones para generar más interés en sus publicaciones. Es fundamental contrastar la información, buscar diferentes fuentes y analizar la credibilidad de cada una. En tercer lugar, tenemos que fijarnos en el lenguaje corporal, en las declaraciones y en los gestos de la pareja. ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué dicen sus familiares? ¿Qué dicen ellos mismos? A veces la verdad se esconde en los pequeños detalles. Un cambio en la actitud, una evasiva en una entrevista, un comentario ambiguo, todos estos pueden ser señales de algo que está pasando. Sin embargo, interpretar estos detalles requiere de un análisis cuidadoso y objetivo. En el caso de Burak y Neslihan, hay que decir que son dos personas muy reservadas en cuanto a su vida privada. No son de los que comparten todo en redes sociales. Por lo tanto, es difícil saber realmente qué está pasando. Sin embargo, la ausencia de fotos y la falta de contacto público son, sin duda, un detalle que no podemos ignorar. La pareja siempre ha sido discreta, pero siempre han mantenido una presencia constante en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida y celebrando sus éxitos profesionales. La repentina desaparición de esa presencia es lo que ha llamado la atención. También hay que recordar que Burak y Neslihan son dos actores muy importantes en Turquía, y cada uno tiene una carrera muy exitosa. Esto implica mucho trabajo, muchos viajes y poco tiempo para estar juntos. Quizás simplemente están pasando por una etapa en la que están más enfocados en sus proyectos profesionales. Burak con su trabajo en y Neslihan con sus compromisos en, podrían estar simplemente dedicándose a sus carreras. La distancia física y la falta de tiempo pueden ser factores importantes a considerar. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente están en crisis? Si ese fuera el caso, ¿cuáles podrían ser las causas? Una posible causa podría ser la incompatibilidad de caracteres. A pesar de que llevan muchos años juntos, las personas cambian, las necesidades cambian y a veces dos personas que se aman, simplemente, dejan de encajar. Las diferencias de personalidad, los diferentes objetivos en la vida y la falta de comunicación pueden generar conflictos y distanciamiento. El paso del tiempo puede revelar incompatibilidades que antes no eran tan evidentes. Otra posible causa podría ser el estrés laboral, o incluso, la influencia de terceros. A veces las amistades, las familias, o incluso las malas intenciones, pueden afectar una relación. El estrés de la fama, la presión por mantener una imagen, la competencia en el mundo del espectáculo, pueden generar tensiones que se trasladan a la relación. Las influencias externas, ya sean familiares, amigos o incluso personas con intereses ocultos, pueden socavar la confianza y generar conflictos. En cualquier caso, amigos, lo importante es no juzgar. No sabemos lo que realmente está pasando en la vida de Burak y Neslihan. Solo ellos saben la verdad. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, y esperar que encuentren la felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos y emociones. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo se resolverá esta situación? Es probable que en los próximos días sigamos viendo rumores y especulaciones. La prensa turca no va a dejar de hablar del tema, y las redes sociales se van a encender cada vez que haya una nueva publicación, una nueva foto o una nueva declaración. Los medios de comunicación seguirán alimentando la controversia, buscando declaraciones de amigos, colegas o incluso de la propia pareja, para mantener el interés en la historia. Los fans, por su parte, estarán pendientes de cada movimiento, analizando cada detalle y buscando pistas sobre el estado de la relación. Lo más probable es que en algún momento Burak y Neslihan decidan pronunciarse. Ya sea a través de una entrevista, de un comunicado o simplemente de una publicación en redes sociales. En ese momento sabremos más sobre lo que está pasando. La forma en que decidan abordar la situación revelará mucho sobre el estado de su relación. Podrían optar por negar los rumores, confirmar la crisis o simplemente pedir respeto a su privacidad. Hasta entonces, amigos, debemos ser pacientes y esperar.
No nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Intentemos ser objetivos y no tomar partido. Al final, lo que importa es que Burak y Neslihan estén bien, y que encuentren la felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Es importante recordar que las celebridades son personas, y tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus propias vidas. Y ahora, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de los rumores de crisis entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos analizado las posibles causas de esta crisis y hemos especulado sobre el futuro de la pareja. Recuerden, estos son solo especulaciones, basadas en la información disponible y en los rumores que circulan por Internet. La verdad la tienen ellos. Hemos explorado las diferentes versiones de los medios, analizado los detalles que han llamado la atención y considerado las posibles causas de una hipotética crisis. Hemos concluido que si bien existen indicios de problemas, es importante no caer en el sensacionalismo y esperar a una declaración oficial de la pareja. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si fue así, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y déjenme sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay crisis? ¿Creen que todo es un invento de la prensa? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que veremos una declaración oficial pronto? ¿O preferirán mantener su privacidad? ¿Qué creen que les depara el futuro a esta querida pareja? Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán los últimos chismes, las últimas novedades y todo el drama del mundo del entretenimiento turco. Estaremos aquí analizando cada detalle, cada foto, cada publicación, y manteniéndolos al tanto de todo lo que suceda. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Chao.